las 6 de la mañana. Buenos días, Junior, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos, y a la audiencia que cada mañana se la cita con Revista 110 a través de Coral. Coral 39, sí. Así es. Tenemos que, señores, este programa se ve por Coral 39 en UHF y también en los sistemas de cable. Bien, estamos en el 26 de Carivisión en Tricón y Claro, 67 de Aster. Debemos decirles también que Coral se ve en Tricón en el canal 8, en el 39 de Claro, y en Telenor para la región nordeste en el 175. Carivisión en el canal 46 de esa misma cadena de Telenor, también el sistema de cable más visto en toda la región nordeste. El más visto. Oye, dime una cosa. Entonces se están abriendo las esperanzas de que haya posibilidad de una apelación del fallo de Félix Bautista y del alcalde de San Francisco de Macorís. Dicen que Laura Guerrero estuvo diciendo que realmente, si tú estudias la sentencia, no se dice en ningún momento que él no cometió los hechos que se le imputan, sino que no hubo pruebas suficientes para probárselo. Sobre eso conversamos ayer, y ciertamente no es que es una responsabilidad que tiene el Ministerio Público de apelar esa decisión, porque lo otro sí sería un grave error. Sí se confirmaría entonces que no hay ni esperanza ni voluntad de que efectivamente los hechos de corrupción que se cometen en la República Dominicana puedan ser mínimamente investigados, tendente a que las autoridades puedan sancionarlo. Y yo creo que hay un interés y un concierto de voces de diferentes matices en la República Dominicana que están ciertamente reclamando que este caso continúe, que pueda ser recurrido en apelación de manera tal que con la vista de más de un juez puedan establecerse a ciencia cierta si el juez Mocoso Segarra tuvo la razón o no al momento de dictar su auto de no lugar, que fulmina, literalmente hablando, la posibilidad de que este caso sea investigado a fondo. Voces no solo de partidos políticos, sociedad civil, la Iglesia católica, creyentes, no creyentes. La República Dominicana en efecto alberga la esperanza de que en algún momento esto pueda reabrirse. Y el doctor siempre menciona a las personas que nunca pierden en la República Dominicana, y parece que al señor senador hay que incluirlo en los que nunca pierden. Si recordamos su primer caso famoso, caso Sunlan, sí, en una decisión penosa con votos disidentes, pues la Suprema Corte de Justicia abrió la puerta que lo que se hizo fue correcto. Lógicamente, eso en un contexto en el que estaba previsto ya también que iba a pasar, como dicen la gente, un ciclón batatero al interior de la Suprema Corte de Justicia. Y muchos jueces se la jugaron. Yo creo que interpusieron sus principios de dignidad por un puesto. Finalmente le hicieron la jugada que tenían que hacer. Lo dejaron fuera del tren judicial. Las promesas que le habían hecho no se la cumplieron. No se la cumplieron. Y es una de las lastres que tiene encima la anterior Suprema Corte de Justicia. Y parece que esta va por el mismo camino, de no enderezar la cosa. Parece que no tienen interés en recuperar mínimamente los niveles de confianza que demanda un sistema judicial, que yo he dicho no tiene que ser independiente, porque no lo va a ser y no lo es en ninguna parte del mundo. Mínimamente objetivo. Eso significa que al momento de juzgar la cosa lo hace con racionalidad, con sentido lo hace, pero no como ocurre en República Dominicana, no como ocurre aquí. Imagínate, uno se ha concentrado en Félix Bautista porque es el de mayor monta, pero el caso de San Francisco también es penoso. El otro Félix Rodríguez, alcalde, que está siendo también acusado
de haber desfalcado el ayuntamiento, o no el ayuntamiento, a la provincia de Duarte con más de 400 millones de pesos. Sí. Y también, bajo el mismo argumento de insuficiencia de prueba, fue beneficiado con un auto de no lugar. Y claro que tiene que llamar esta situación a preocupación a los y las dominicanas, porque parece que le estamos abriendo la puerta a que esas cosas pasen y que no haya consecuencias. Uno recuerda el compromiso del presidente con la lucha en contra de la corrupción, sí, pero también tiene que recordar que ese mismo presidente luego dice que no se puede estar tirando piedras hacia atrás. Entonces como que me canto y me lloro al mismo tiempo. Sin embargo, las instituciones no funcionan. No funcionan porque no cumplen con su deber. Y no es que hay que buscar un culpable favorito. Si el señor es inocente, que lo demuestre. O si ambos son inocentes, que lo demuestren. Que aperturando esos juicios no se pierde nada. Yo digo, ganan ambos. Ganan ambos. Porque tiene la posibilidad de que un juicio oral público y contradictorio, exponer todos sus elementos de defensa y convencer a la sociedad dominicana de que se está haciendo injusto con ellos, que todo es parte de la invención popular, que es falso, que el señor senador no es verdad que tiene esa fortuna y que se la tiene, la obtuvo de manera lícita, la obtuvo producto de sus negociaciones privadas fuera del Estado. Convencer de eso. Por eso yo vi con buenos ojos cuando él acudió a un programa de televisión y dijo que renunciaba a su inmunidad parlamentaria. ¡Oh, sorpresa! Salió de ahí y se olvidó ese compromiso. No. Pero además, él había dicho que estaba dispuesto a someterse a un juicio de fondo. Resulta que inició el proceso incidentando. Tú sabes que yo creo que si a Félix lo dejan a él hablar mucho, él mismo se mete un chima para lo hondo. Tú sabes, porque por el exabrupto que él estuvo el día que el procurador estuvo allá, y por eso mismo que dijo el día que estaba allá, que apareció en un programa diciendo que se despojaba de la inmunidad, a veces quizás hay actitudes de él que si las expresa tal como las siente en su corazón, quizás lo que hacen es perjudicarlo y causar una peor imagen en cuanto a su asunto, a su condición. Sin embargo, hay que decir... Entonces, pero ni son imaginarias las acusaciones, ni son imaginarios los 2 millones de Félix Bautista tampoco. Bueno, es todo... Vamos a esperar, Carlos, vamos a esperar que el procurador pueda cumplir con su rol y entablar e interponer los recursos de apelación correspondientes y ver entonces si los jueces de la Suprema Corte de Justicia pueden valorar en su justa dimensión los elementos probatorios, porque tal y como plantea la directora del Departamento de Prevención y Persecución a la Corrupción, no es verdad que todas las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal. Ayer escuchaba yo al doctor Cándido Simón que decía que ese magistrado Moscoso Segarra fue uno de los asesores al momento de la redacción de la ley 7202 sobre lavado de activos, y que en su gestión se dictaron autos como lo que dictó Domínguez Bristo en materia de lavado de activos. Es decir, que él está siendo contradictorio con lo que fue su práctica cuando fue fiscal del distrito y con lo que aparentemente eran sus criterios doctrinarios al momento de la asesoría o corredacción de la ley de lavado de activos. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, como se dice popularmente. Mira, y el arzobispo de Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Calvio, declaró a propósito de la celebración de un Te Deum en la Catedral de Santiago en conmemoración del 171 aniversario de la batalla del 30 de marzo, que la República Dominicana tiene que librar una lucha en contra de la corrupción, la impunidad y el narcotráfico. Este pronunciamiento lo hizo en presencia
del presidente de la República y estableció que estas batallas no son contra los haitianos, sino contra cosas internas que ocurren en la República Dominicana. E igualmente deploró la situación de la pobreza y la alta concentración de los bienes y servicios que se producen en la República Dominicana. Y continúan estos llamados de la Iglesia, también estas reflexiones del sector, de parte del sector empresarial. Recuerda que la semana pasada el desarrollador turístico Frank Rainer también se refirió a la necesidad de hacer una revolución social en la República Dominicana. Aquí hay muchas cosas pendientes, Carlos, muchas cosas pendientes, pero para que esos cambios se produzcan, parece que la diputada de Opción Democrática tiene razón, que es necesario desplazar los partidos tradicionales, porque dentro del marco de su dominio, efectivamente, no han hecho nada para que la situación material de fondo institucional de la República Dominicana cambie. Cada vez que se respira cambio, ellos apuestan al retroceso y laceran las aspiraciones de la población dominicana. E igualmente, ¿cómo sentirse orgulloso de exhibir durante los últimos 20 años un crecimiento económico que no ha sido capaz de provocar cambios sustanciales en la calidad de vida de los seres humanos en la República Dominicana? Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero que es así. Dentro del marco de esta partidocracia tradicional va a ser difícil que las cosas cambien, muy difícil, porque se observa cada vez que están en el poder, uno u otro, al final utilizan el mismo libreto con diferentes procedimientos, los resultados siguen siendo igual. Entonces ya no se trata de forma, sino de fondo. Y la reflexión que tiene que dar la sociedad dominicana es en ese sentido. Si vamos a seguir apostando a lo que hemos estado viviendo, o si necesitamos efectivamente que surjan nuevas expresiones, nueva forma de hacer política, nueva forma de administrar las cosas públicas. Porque no se trata ahora pura y simplemente de que estos jueces, por ejemplo, son malos. Y los anteriores. Es que ha habido un compromiso, parece un pacto social entre la dirigencia política para mantener este estado de cosas sin variaciones fundamentales, que es lo lamentable. Y yo reitero, hay cosas que es bueno que pasen. Bueno que pasen, Carlos. ¿Sabes por qué? Porque eso despierta la conciencia de lo que están durmiendo. Sí, tú sabes que con lo de la ley de partidos se quiere repetir eso que tú estás diciendo, de dejar las cosas tal como están. Es decir, sí, tener una ley de partidos, pero simplemente que legalice lo que son las prácticas actuales de los partidos políticos, o sea, que no se establezcan controles tan férreos en cuanto a lo que tiene que ver con la fiscalización de los recursos que reciben las organizaciones y esas cosas así. Si se habla mucho de esto, de que hay que llevar a cabo la reforma, todo el mundo pide la ley de partidos, pero ya se vio una primera intención de que lo que querían hacerse era un traje a la medida, la última vez que se sometió al Congreso. Bueno, es que la práctica política es esa. Cada quien actúa en función de su conveniencia política, en función de sus intereses y no en función del interés nacional. El interés nacional está siempre relegado a un segundo plano, lamentablemente. Eso es así. Carlos, y el otro tema que ayer no hablamos, el tema relacionado a la reelección que sigue tomando cuerpo en la República Dominicana. Es el día 19 de abril que ya lo van a tratar de nuevo. Pero mientras tanto siguen dándonos actos por un tubo y 7 llaves. Fin de semana hubo varias concentraciones en la provincia de Santo Domingo y también en la provincia de San Pedro de Macorís. Y parece que cada día que pasa se integran más voces al coro de la reelección.
Y siempre se ha dicho que el presidente es quien dirige la orquesta. Y yo no sé si en este caso esas notas musicales relacionistas son independientes y no tienen dirección. No, eso no son por generación espontánea, esos son gente que quiere quizás, digamos que quizá el presidente no está plenamente convencido, le falta quizá, están buscando que él se precipite a buscar la reelección, porque son esos, y además que tú sabes que el mérito de quien promueve una iniciativa antes de que se oficialice es mayor. Es decir, el que se va adelante, el que pica adelante, guisa más, déjame decirte, como que dice. Si acaso el presidente finalmente termina optando por la reelección, habrá algunos de sus promotores que le dirán, mira, tienes que reconocernos el trabajo que te hicimos. ¿Tú me entiendes? Tiene que ver con ese asunto. Pero, ¿cómo te digo? El que estén haciendo esos actos para mí no necesariamente significa que el presidente lo esté apoyando. O quizás si los está apoyando es como una manera de establecer un termómetro, vamos a decir, como de ir tomando el pulso a las posibilidades que tiene y también obviamente para mantener, en lo que llegue el momento de tomar la decisión final, mantener el tema en la palestra. Porque si el tema se apaga y tiempo después resurge, no se resurgiría quizás con la misma fuerza que tiene ahora. Lo que pasa es que si tú observas, personas que a principio de gobierno, a mediados de gobierno y cuando empezó la ola promotora de la reelección, habían asumido una posición de distancia, se han estado involucrando en el proceso de manera activa. Sí. Se han estado involucrando. Personas que decían que era difícil la modificación a la Constitución a esos fines, también han estado involucrándose en el proceso. Ya están los otros precandidatos. Y la percepción inclusive de la población, mientras más se acerca la fecha de la reunión de la comité político, también crecen más las expectativas de que el presidente puede estar mucho más cerca ahora de decir que sí a esto que de decir que no, por todas las situaciones que se está viviendo. Y decía el director de la Oficina de Tránsito Terrestre, licenciado Héctor Mujica, que cualquier otro candidato es un salto al vacío. ¿Tanto así? Así es que están las cosas. El doctor habla de la situación que se presenta, pero en el caso de Héctor es mucho más grave, ¿verdad? Porque no hace ninguna distinción entre si el contrincante es el doctor Leonel Fernández o si es la oposición. Cualquier cosa es un salto al vacío. Por lo tanto, él entiende que la única posibilidad de triunfo que tiene el PLD y la República Dominicana, según su criterio, es si el licenciado Danilo Medina dice que sí. Esa es su reflexión final. Pero también eso te dice cómo que están pensando los PLDistas, o una parte importante de ellos, de cara a crear las condiciones para que este proyecto pueda hacerse felizmente. Y además plantea algo muy claro. Él dice que si el comité político aprueba la reelección, que todos esos legisladores que están diciendo que no están obligados a votar por eso. Y yo no sé si aquí se abre también una posibilidad a propósito de este fallo que ha emitido el magistrado Moscoso Segarra, y es si efectivamente pudiéramos tener un escenario de reforma constitucional donde la oposición pudiera involucrarse de cara a lograr, y esto es posible, que se modifique la integración de las altas cortes. Porque después que tú abres la ventana para la reforma constitucional, los niveles de indignación social que hay, personas exigiendo renuncia en pleno de los titulares de la Suprema Corte de Justicia, se abre también esa brecha. Lógicamente, esa es una brecha difícil porque hay que recordar la alta concentración de poder que tiene el expresidente en el Congreso Nacional. Pero
hay cosas que el activismo social también la impone y pudiera estarse pensando en hacer negociaciones de cara a abrir la posibilidad de la reforma constitucional y de hecho incluir otros temas, no solo el tema relacionado a la reelección en la República Dominicana. Hay cosas que llegan en buen momento y ojalá pueda crecer el abanico de presión social para eso. Sí. Hay posibilidad, ¿cómo te digo? O sea, la inamovilidad no es algo que impediría una modificación, una remoción de algunos de los jueces actuales de sus cargos. Esa inamovilidad es solamente si tú ubicas la Constitución, la única prohibición que yo recuerde, taxativa, que no puede ser modificada nunca por una reforma constitucional, es la forma de gobierno, Carlos. El artículo 168 es bastante claro y establece que ninguna reforma constitucional puede versar sobre la forma de gobierno, que será siempre civil, democrático y representativo. Eso es invariable en la Constitución dominicana. Por más poderes que tenga la Asamblea Revisora, eso no se puede tocar. Entonces, es una ley lo que establece la inamovilidad de los jueces. Sí. Pero una reforma constitucional, claro, puede modificar esa ley. Y si hay estado de excepción, eso puede también ser modificado. Todo va a depender de qué quiera negociar la oposición. ¿Qué quiera negociar la oposición? Así es. Por eso te digo, se abre una ventana para rediscutir la integración de las altas cortes y ver cómo se puede plantear seriamente un proceso de recuperación de la credibilidad del sistema judicial dominicano. Vamos a una pausa en instantes, estamos de regreso con Félix Decena y las deportivas.